está en mis manos. A los 71 años, Ana Obregón vuelve a estar en el centro de una historia que no se puede contar solo como una noticia del corazón. Porque detrás de Ana Sandra no hay únicamente una polémica. Hay una madre que perdió a su hijo. Hay un nombre, Ales Lecquio, que sigue flotando en cada entrevista, en cada recuerdo, en cada imagen familiar. Hay una niña que llegó cuando parecía que la vida de Ana se había quedado detenida para siempre. Y hay una verdad que muchos sospechaban desde el principio. Ana Sandra no fue presentada solo como una nueva vida, sino como la forma más extrema, más tierna y más discutida de mantener vivo el legado de Ales. Antes de seguir, si esta historia te toca, si alguna vez has sentido que una pérdida puede romper una familia entera, te invito a quedarte hasta el final. Dale like, comparte este video y suscríbete al canal, porque hoy no vamos a hablar con morbo. Vamos a hablar de amor, de duelo, de maternidad, de límites, de memoria y de una pregunta que todavía divide a España. ¿Hasta dónde puede llegar una madre cuando el dolor por un hijo se convierte en la fuerza que la mantiene viva? Ana Obregón fue durante décadas una mujer asociada al brillo. Televisión, cine, portadas, sonrisas, veranos, elegancia, cámaras, alfombras rojas. Para muchos españoles, su imagen formaba parte de una época. Una Ana luminosa, segura, a veces extravagante, siempre reconocible. Era una de esas figuras que parecían saber moverse entre los focos, sin perder el control de la escena. Pero la vida, cuando decide golpear, no mira si alguien ha sido famoso, querido o admirado. Golpea igual. Y cuando Ana perdió a su hijo Ales, la mujer que el público conocía se transformó en otra. No fue una tristeza pasajera. No fue una etapa oscura que el tiempo pudiera borrar con facilidad. Fue una ruptura completa. Porque una madre no pierde solo a un hijo cuando un hijo muere. Pierde también el futuro que imaginó con él. Pierde las conversaciones que no llegaron. Las llamadas que ya no sonarán. Los cumpleaños que se convierten en fechas imposibles. Las sillas vacías. Las fotos que duelen. Los recuerdos que al principio son refugio y después también herida. Ales Lecquio no era simplemente el hijo de Ana Obregón. Era su centro emocional, su orgullo, su compañero de vida en muchas de las etapas más importantes. Era ese hijo al que una madre mira y siente que todo lo vivido tuvo sentido porque él existe. Y cuando Ales murió, algo en Ana pareció apagarse de una manera que el público pudo ver, incluso sin conocerla de cerca. Sus palabras cambiaron, su rostro cambió, su manera de estar ante el mundo cambió. Ya no era la mujer que hablaba de proyectos como quien mira el futuro con entusiasmo. Era una madre tratando de sobrevivir a lo que ninguna madre debería vivir. Durante mucho tiempo, la historia de Ana Obregón quedó atrapada en esa imagen. La madre rota. La mujer que intentaba seguir, pero que parecía caminar con una parte de sí misma enterrada junto a su hijo. La fama, que antes podía parecer un refugio, se convirtió también en exposición, porque el dolor privado de Ana se volvió público. España la vio llorar, recordar, hablar de Ales, defender su memoria. Y cada vez que lo hacía, quedaba claro que no hablaba desde la pose de una celebridad, sino desde una herida abierta. Entonces apareció Ana Sandra, y nada volvió a ser sencillo. La llegada de Ana Sandra fue una de esas noticias que dividen una conversación nacional en segundos. Hubo quien lloró al verla, hubo quien se indignó, hubo quien sintió ternura, hubo quien se hizo preguntas éticas, legales, morales. Hubo quien pensó en el sufrimiento de Ana. Hubo quien pensó en los derechos de la niña. Hubo quien recordó a Ales. Hubo quien dijo que aquello era una prueba de amor. Y hubo quien sostuvo que el dolor no puede justificarlo todo. Pero más allá del ruido, había una verdad difícil de esquivar.
Ana Sandra no llegaba a una familia cualquiera. Llegaba a una familia marcada por la ausencia de Alés. Llegaba como una niña, sí, pero también como un símbolo. Y cuando una vida nueva nace cargada con tanto significado, el debate se vuelve inevitable. Según lo que Ana Obregón ha compartido públicamente, Ana Sandra es hija biológica de Alés y, al mismo tiempo, legalmente vinculada a Ana, en un marco complejo que abrió una discusión enorme en España. Para Ana, la niña representaba la continuidad de su hijo. Para muchos críticos, la situación planteaba preguntas profundas sobre la gestación subrogada, la edad, los límites del deseo de ser familia y el lugar que ocupa una menor en una historia tan cargada de dolor. Y aquí está el punto donde esta historia deja de ser simple, porque no se puede contar a Ana Obregón como una villana fría, ni tampoco como una heroína incuestionable. La realidad es mucho más incómoda. Ana es una madre devastada que tomó una decisión que muchos no comprendieron. Es una mujer que defendió esa decisión desde el lugar más profundo de su dolor. Es una abuela que mira a Ana Sandra y ve en ella una nueva razón para levantarse. Pero también es una figura pública, cuya historia obliga a hablar de temas que no se resuelven con una lágrima ni con un aplauso. La gestación subrogada no es un detalle menor. En España, el tema provoca rechazo, debate y posturas muy enfrentadas. Hay quienes lo ven como una práctica que abre problemas éticos difíciles. Hay quienes lo interpretan desde la libertad individual o desde el deseo de formar una familia. En el caso de Ana Obregón, la discusión se volvió aún más intensa, porque no se trataba de una mujer joven buscando ser madre por primera vez, sino de una mujer de más de 70 años que traía al mundo a una niña ligada biológicamente a su hijo fallecido. Esa mezcla de duelo, maternidad, biología, ley, edad y fama hizo que el país entero hablara. Pero mientras muchos discutían en tertulias, columnas y redes sociales, Ana parecía mirar a Ana Sandra desde otro lugar, no desde la teoría, no desde el debate académico, sino desde el vacío que dejó Alés. Y ahí aparece la verdad que todos sospechaban. Ana Sandra no fue solo una niña esperada. Fue, para Ana Obregón, una forma de seguir hablando con Alés sin tenerlo delante. Una forma de sentir que su hijo no había desaparecido por completo. Una forma de poner vida allí, donde la muerte había dejado una habitación cerrada. Una forma de cumplir, según ella, un deseo que Alés habría tenido. Formar una familia, dejar descendencia, continuar de alguna manera. Esta es la parte que más duele y más incomoda, porque todos podemos entender el deseo de una madre de no perder del todo a su hijo, pero no todos aceptan los caminos que ese deseo puede tomar. Y esa tensión es la que hace que la historia de Ana Obregón siga siendo tan poderosa. Nadie la escucha desde la indiferencia. O se la compadece, o se la cuestiona, o se la defiende, o se la critica. Pero nadie queda completamente fuera. Imaginemos por un momento la escena íntima, lejos de cámaras. Ana en una casa donde el silencio de Alés todavía pesa. Ana mirando fotografías. Ana recordando su voz. Ana sintiendo que cada día se parece demasiado al anterior. Porque cuando alguien pierde a un hijo, el calendario se vuelve cruel. Y de pronto, una niña. Un llanto pequeño. Un cuerpo frágil. Una presencia nueva. La vida entrando en un espacio donde parecía que solo quedaba memoria. ¿Puede una niña devolverle a alguien las ganas de vivir? Quizás sí, pero eso no significa que borre el dolor. Ana Sandra puede haber traído luz, pero no pudo traer de vuelta a Alés. Puede llenar de ruido una casa, pero no puede ocupar el lugar de quien se fue. Puede provocar una sonrisa, pero no elimina la noche en la que una madre se queda sola con sus recuerdos. Esa es la contradicción más humana de esta historia. La felicidad nueva no cancela la tragedia antigua. Ambas conviven. Ambas respiran en la misma habitación.
Ana Obregón, a los 71 años, vive hoy en una etapa que no se parece a ninguna otra de su vida. Ya no es solo la actriz, la presentadora, la figura mediática que España observó durante décadas. Ahora es la guardiana de una memoria. La mujer que debe contarle algún día a Ana Sandra quién fue su padre. La mujer que tendrá que elegir palabras para explicar una historia que incluso muchos adultos todavía no saben cómo procesar. La mujer que, cuando la niña pregunte por Alés, tendrá que convertir el dolor en relato, la ausencia en ternura, la muerte en una historia de amor. Ese día quizás sea uno de los más difíciles, porque Ana Sandra crecerá, mirará fotos, escuchará nombres, preguntará. Y Ana tendrá que contarle que su padre fue un joven querido, un hijo amado, una presencia que dejó una huella inmensa. Tendrá que hablarle de Alés sin romperse por completo. Tendrá que enseñarle que viene de una historia dolorosa, sí, pero también de un amor enorme. Tendrá que darle identidad sin convertirla en una carga. Y ahí está uno de los grandes desafíos, que Ana Sandra sea amada por sí misma, no solo como memoria de Alés. Que crezca sabiendo de dónde viene, pero sin sentir que nació para reparar una pérdida imposible. Que sea una niña libre, protegida, cuidada, respetada. Porque por encima de Ana, por encima de la polémica, por encima de los titulares, hay una menor que no eligió ser el centro de una discusión nacional. Y cualquier relato sobre esta historia debe recordarlo. Ana Obregón parece entender, al menos desde su discurso público, que Ana Sandra es su razón para seguir adelante. Pero el público tiene derecho a preguntarse también cómo será ese futuro. ¿Quién protegerá a la niña cuando Ana ya no esté? ¿Cómo se manejará su identidad? ¿Cómo crecerá bajo la mirada de un país que ya habló de ella antes de que pudiera pronunciar una palabra? Estas preguntas no son crueldad, son parte del debate que la propia historia abrió. Pero reducir a Ana Obregón a una decisión polémica sería también injusto, porque antes de la polémica hubo una madre rota, antes de Ana Sandra hubo Alés, antes del debate hubo una pérdida. Y a veces, la sociedad mira el acto final sin querer entrar en el camino que llevó hasta allí. El duelo por un hijo no se parece a otros duelos, no sigue el orden natural que la mente espera. Un padre puede imaginar que un día despedirá a sus padres, aunque duela, pero nadie está preparado para despedir a un hijo. Nadie educa su corazón para eso. Nadie tiene una frase suficiente. Cuando muere un hijo, el futuro se rompe hacia atrás y hacia adelante. Todo lo que ya pasó queda teñido por la pérdida. Todo lo que iba a venir queda suspendido. Ana Obregón habló muchas veces desde ese lugar, a veces con una crudeza que incomodaba, a veces con una sinceridad que conmovía, a veces con una insistencia que algunos no entendían. Pero el duelo no es elegante, no siempre es discreto, no siempre se comporta como los demás esperan. El duelo puede ser repetitivo, intenso, contradictorio. Puede hacer que una persona se aferre a objetos, promesas, recuerdos o decisiones que para otros parecen incomprensibles. Y quizá Ana Sandra nació, simbólicamente, de ese lugar, no solo de una técnica médica o de una decisión legal. Nació de un duelo que no encontraba salida. Nació de una madre que no quería que el apellido emocional de su hijo se apagara. Nació de una promesa que Ana decidió convertir en misión. ¿Fue correcto? ¿Fue excesivo? ¿Fue un acto de amor? ¿Fue una decisión marcada por el dolor? Cada espectador tendrá su respuesta, y tal vez esa sea la razón por la que esta historia sigue viva, porque no ofrece una conclusión cómoda. Hay historias de famosos que se consumen rápido, una ruptura, una boda, una discusión, un titular. Pero la historia de Ana Obregón y Ana Sandra permanece porque toca temas más profundos que la fama. Toca la pregunta de qué es una familia.
Toca la pregunta de si el amor puede justificar decisiones que desafían normas sociales. Toca la pregunta de si una persona en duelo puede decidir con claridad. Toca la pregunta de qué significa traer una vida al mundo cuando esa vida llega rodeada de un